Me llamo Amalia Vargas. Cumplí 71 años la primavera pasada. He vivido en la misma casa de 2 pisos en la colonia Jardín, al poniente de Ciudad de México, por más de 40 años. Soy de esas mujeres que etiquetan los frascos de la despensa, planchan las fundas de las almohadas y saben cuándo vaya a silbar la tetera sin mirar el reloj. Algunos lo llaman control. Yo lo llamo cuidado. Esa tarde de martes estaba tranquila, de esa calma que se siente ganada suta a pulso. El crucigrama a medio terminar descansaba en la mesa junto a mi té humeante. El sol se escondía tras las lomas de Chapultepec, bañando la cocina de un dorado suave. Entonces mi celular se iluminó en la encimera con el nombre de mi hijo parpadeando Emiliano. Me limpié las manos con un trapo de cocina y abrí el mensaje. No llames ni vengas. Terminamos. Y ni pienses en la casa, mamá. Por un momento todo en la habitación se detuvo. Hasta la tetera dejó de susurrar. Leí el mensaje 2 veces, las palabras acomodándose en algo que sonaba definitivo. Esperé sentir coraje, miedo, o esa sorpresa que te sacude, pero nada llegó. Solo una calma honda como polvo que encuentra su lugar. Respondí con 2 palabras. Entendido. Luego dejé el celular y di un sorbo largo al té. Ya estaba tibio, pero lo tomé igual. Afuera la última luz se desvanecía del porche. Adentro el celular empezó a vibrar de nuevo, primero una vez, luego otra, y después en una ráfaga de llamadas que llenaron la cocina con un ruido demasiado filoso para un espacio tan pequeño. No me moví para contestar. Solo escuché contando cada vibración hasta que el sonido se apagó. Cuando el silencio regresó, exhalé despacio y me giré hacia la ventana viendo la calle oscurecerse. La noche sería larga y sabía que el celular no se quedaría callado por mucho tiempo. La mañana siguiente llegó sin ruido, con esa luz gris que suaviza todo, pero lo hace más frío. Me paré en la ventana de la cocina con mi café mirando la entrada. La lluvia de anoche dejó un brillo tenue en el concreto charquito, reflejando donde antes estaba el coche de Emiliano cada domingo. Ese espacio había visto décadas de idas y venidas, su primera bicicleta, su primer bocho destartalado, y después la camioneta que compró con ayuda de Javier. Ahora solo era un rectángulo vacío de luz húmeda. Cuando Javier murió hace 10 años, Emiliano llenaba ese espacio casi diario. Pasaba después del trabajo, a veces con comida, para llevar a veces solo a revisar el buzón, que yo me negaba a cambiar. Se recargaba en el barandal, brazos cruzados, fingiendo no notar, cuando me temblaban las manos cargando las bolsas del mercado. Una vez, semanas después del funeral, llegó con un puñado de flores silvestres arrancadas del camellón cerca de la gasolinera. Los tallos estaban disparejos, los pétalos marchitos por el calor, pero sonrió tímido al dármelas. Recuerdo haberlas puesto en un frasco con agua, viendo cómo revivían rápido. Ese muchacho se desvaneció mucho antes del mensaje de anoche. En algún punto entre sus 20 y tantos y el negocio que empezó el cariño se volvió expectativa. Empezó sutil sugerencias de que debería dejarlo manejar las cosas que él sabía, mejores formas de invertir. Quise creer que era cosa de juventud, esa confianza que se diluye con el tiempo. Pero se volvió más filoso con cada visita. Los consejos se convirtieron en órdenes y la ayuda en exigencias. Pensé que darle más lo haría sentir seguro. Firmé como aval para su primer contrato de renta. Le presté 15,000 pesos cuando su empresa necesitaba equipo y nunca pedí que me pagara. Cada gesto parecía comprarme otra semana de su risa, otra llamada que empezaba con «¿Qué tal, mamá?». Confundí esos destellos de calor con prueba de que seguíamos siendo familia. Afuera una brisa movió el árbol de jacaranda junto a la reja, esparciendo pétalos morados por la entrada. Se posaron en los charcos y se separaron flotando. Imaginé la voz de Emiliano desde ese mismo lugar años atrás. «Tranquila, mamá, yo me encargo». Esa frase antes me hacía sonreír.
Ahora resonaba distinta, como algo sacado de contexto volteado al revés. Dejé la taza de café y noté lo firmes que estaban mis manos. El dolor que sentía no era rabia, era reconocimiento. En algún momento cambié mis límites por paz, y el trueque pasó desapercibido hasta ahora. El celular en la encimera parpadeó otra vez mensajes de voz, textos sin leer, todos del mismo número. Lo volteé boca abajo sin ganas de escuchar excusas o disculpas que llegarían tarde. Por la ventana la mañana se abrió del todo la luz, derramándose por la entrada vacía, como una confesión silenciosa. Presioné la palma contra el vidrio frío contra mi piel. El mundo más allá de la ventana seguía su curso como siempre. Había pasado tantos años tratando de mantener la paz que olvidé cómo dejarla terminar. Vacié el resto del café en el fregadero, enjuagué la taza y empecé a limpiar la mesa. El crucigrama de anoche estaba doblado junto a la tetera. Lo guardé en un cajón, como si ordenar pudiera detener el día. Un momento más. Luego volví a la ventana, eché un último vistazo a la entrada y susurré a la mañana callada, que estaba lista para ver las cosas como eran de verdad. El silencio en la casa esa mañana tenía un peso distinto. Caminé de cuarto en cuarto sin rumbo, tocando las esquinas de los marcos, quitando polvo de las fotos, escuchando los crujidos pequeños que venían de la edad y el clima. Esta casa siempre habló en sonidos: los martillazos de Javier, en los primeros años, los pasos de Emiliano, corriendo por el pasillo, el silbido del viento, colándose por las rejillas del ático. Ahora el silencio me apretaba como una pregunta que aún no podía responder. Compramos este terreno con Javier en 1982. Entonces no era más que un pedazo de tierra arcillosa, con zacate silvestre en la orilla de la ciudad, de esos lugares que a los desarrolladores no les interesaban. Javier vio potencial donde otros veían una ladera demasiado empinada. Yo aún daba clases en primaria, ahorrando cada peso extra de las clases de verano. Él trabajaba de noche en un taller mecánico, tomando todos los turnos que podía. Entre los dos, cada clavo, cada tabla, cada litro de pintura tuvo un costo medido en esfuerzo, no en facilidad. El día que vaciaron la cimentación, recuerdo a Javier limpiándose el sudor de la frente y diciendo: «Esto nos va a sobrevivir, Amalia. No dejes que la casa olvide quién la levantó». Me reí entonces, pensando que lo decía por cariño. Ahora esas palabras se sentían más pesadas, casi como advertencia. Pasamos el primer invierno en un cuarto amueblado, durmiendo bajo colchas cosidas con las cortinas viejas de mi mamá. Cuando el viento se colaba por las rendijas, Javier las tapaba con periódico y decía que eso le daba carácter. Yo hacía sopa en una estufa de gas chiquita y nos sentábamos en una mesa de cartas fingiendo que el frío no importaba. No era comodidad, pero era nuestro. Con los años la casa creció con nosotros: un porche nuevo, pisos frescos, la ampliación de la cocina que celebramos con un pastel enfriándose en la ventana. Cada cambio traía una historia. Las marcas en la escalera eran de los carritos de juguete de Emiliano. La abolladura en la puerta de la despensa fue cuando Javier perdió el agarre cargando madera. Antes veía esas imperfecciones como pendientes. Ahora las veía como prueba de que existimos. Caminé al comedor y me arrodillé junto al baúl viejo donde guardábamos los papeles. Hacía años que no lo abría. Adentro había formas de impuestos, fotos y una carpeta amarillenta que Javier etiquetó con letras grandes: papeles de la casa. Pasé los dedos por su letra antes de sacarla. La escritura seguía ahí, nítida bajo su funda de plástico con nuestros nombres, Javier y Amalia Vargas. Tracé la tinta con el pulgar. Ver nuestras firmas juntas asentó algo en mí que empezaba a deshilacharse. Por un momento casi pude escuchar a Javier otra vez, su voz baja y segura. Lo que se hace con manos honestas no pierde su valor. Amalia, la gente puede olvidar, pero la madera no. La luz por la ventana cambió, cayendo sobre las fotos enmarcadas en la pared. Javier, con las manos manchadas de grasa. Emiliano a los 10,
sosteniendo una llave inglesa a su lado. Quise aferrarme a la versión de ellos que aún lucía orgullosa de la vida que construimos juntos. Pero sabía que la memoria podía ser una trampa, sobre todo cuando se disfraza de consuelo. Doblé la escritura de vuelta en la carpeta y la puse en la mesa. El papel era prueba de algo más grande que la propiedad. Era evidencia de trabajo de tiempo, de una promesa que había sobrevivido lo suficiente para ser puesta a prueba. La casa resistió tormentas, duelos, distancias. No estaba segura de qué vendría, pero sabía una cosa con claridad absoluta. Estas paredes no estaban en negociación. Tras el funeral de Javier, la casa se llenó de gente que no sabía qué decir. Trajeron cazuelas y disculpas calladas, y cuando el último coche salió de la entrada, Emiliano se quedó. Se sentó en los escalones traseros con una taza de café, hombros hundidos, mirada lejana. Tenía 34 entonces, aún buscando su lugar en el mundo. Por meses venía cada tarde después del trabajo. A veces comíamos en silencio, pero su presencia me daba firmeza. Arreglaba la llave que goteaba, cortaba el césped, o me ayudaba a bajar cajas del ático. Era paciente, cuidadoso y tan suave que me hacía creer que la calma de Javier se había sentado en él después de todo. Fue Emiliano quien mencionó el negocio primero. «Remodelación de casas», dijo con ojos brillando. «Lo puedo hacer bien, mamá. Construir algo de verdad. A papá le gustaría». Quise creerle. Saqué 30.000 pesos de los ahorros que Javier y yo juntamos con pequeños sacrificios durante décadas. Le di el cheque en un sobre, el papel aún tibio de mis manos. «Me lo pagas cuando puedas», le dije. Prometió que lo haría y por un tiempo llamó cada pocos días para contarme sus avances. Guardaba un cuaderno junto al teléfono, anotando cada noticia, como si fueran capítulos de algo esperanzador. Luego llegó Camila, la nueva novia, con una confianza afilada y una voz que llenaba el cuarto. Dirigía un despacho de diseño local, y al principio agradecí que Emiliano tuviera a alguien que lo empujara. Pero ella hablaba de negocios como si la familia fuera otro activo que administrar. Le palmeaba el brazo y decía: «Tienes que poner las cosas a tu nombre, Emiliano. Así se muestra responsabilidad». La primera vez que lo oí, me reí. Pero con el tiempo, su tono pasó de consejo a instrucción, y Emiliano empezó a repetir sus palabras. Hablaba de propiedad, de simplificar, de modernizar los papeles. Cuando preguntaba qué quería decir, se encogía de hombros y me decía que no me preocupara. Sus visitas se acortaron. Las llamadas reemplazaron las cenas y hasta esas se fueron desvaneciendo. No me di cuenta de cuánta distancia se había colado, hasta que un domingo dejó de venir. La semana siguiente mandó un mensaje: «Ocupado la próxima». Seguí esperando al muchacho que una vez trajo flores silvestres a que tocara la puerta, a que el calor en sus ojos regresara. Pero cuando venía era diferente, apresurado, distraído, más preocupado por contratos que por la plática. Lo veía escrollar mensajes mientras comíamos, contestando llamadas que parecían importar más que la persona frente a él. Nunca mencionó el cheque de nuevo. Yo no pedí que me lo regresara, aunque vi la camioneta nueva en su entrada, las herramientas nuevas, las tarjetas de presentación, con su nombre grabado en dorado. Cada señal de éxito debería haberme llenado de orgullo. Pero algo en todo eso se sentía vacío, como una melodía tocada apenas fuera de tono. Me dije que era normal, que la gente cambia, que la independencia los hace olvidadizos. Pero tarde en la noche, cuando oía el viento mover los cuartos vacíos, sabía que no era olvido. Era transformación, y aún no estaba segura en qué se había convertido. El mensaje llegó un jueves por la tarde mientras doblaba ropa. No reconocí el número al principio, pero la voz era inconfundible. Camila. Segura, rápida, descuidada con el tono. «Emiliano, mereces algo mejor que esa casa vieja», dijo, su risa apenas audible detrás. «No puedes construir un futuro en los recuerdos de tu mamá». Luego la línea se cortó.
Me quedé quieta un buen rato sosteniendo una sábana que olía leve a lavanda. La máquina parpadeó en rojo esperando a que borrara el mensaje, pero no lo hice. Lo dejé sonar otra vez el sonido más filoso ahora que sabía qué esperar. Esa tarde Emiliano pasó sin avisar. Casi creí que la visita era la paz, regresando hasta que los oí por la puerta principal. Había ido por algo a la despensa cuando su voz llegó desde el porche. «Sigue teniendo todo igual», dijo medio divertido. Las mismas cortinas, la misma tetera, la misma forma de hablar de papá. Es como si tuviera miedo de que si cambia algo el mundo, olvide que existió. Camila rió bajito. «No puedes arreglar la nostalgia, Emiliano. Solo tienes que superarla». Me quedé callada en el pasillo, una mano contra la pared, para no perder el equilibrio. Sus voces no eran crueles ni filosas, pero eso las hacía más difíciles de odiar. Sonaban casuales como hablar del clima. Esa naturalidad dolía más que todo. Cuando entraron, Emiliano me dio un beso en la mejilla y alabó el olor del mole que preparé. Sonreí como si no hubiera oído nada, servité, y pregunté por su trabajo. Habló con entusiasmo sus gestos ensayados, Camila, asintiendo a su lado como inversionista revisando ganancias. Los dejé hablar asintiendo donde debía mi pulso firme, pero mi corazón en otro lado. Esa semana en el convivio de la parroquia, me senté junto a Socorro Méndez, una viuda que siempre parecía saber más de lo que cualquiera quería. Se acercó con su plato de flan y susurró: «Ten cuidado, Amalia. Ya he visto esto antes. Cuando un hijo empieza a hablar de simplificar herencias, quiere decir reescribirlas. Lo llaman manejo de patrimonio, pero es manipulación». Quise reírme, pero algo en sus ojos me detuvo. Socorro perdió su terreno años atrás cuando su hijo la convenció de firmar papeles temporales. Me contó una vez que el arrepentimiento no llega como relámpago, se cuela un acuerdo pequeño a la vez. De camino a casa pensé en ese mensaje de voz otra vez, en el tono fácil de Emiliano, en el porche en la mano de Socorro, apretando la mía antes de irse. La calle subía hacia mi casa, las farolas tenues y parpadeantes. Al estacionarme, la luz del porche brillaba suave contra la noche constante y familiar. Adentro todo estaba como siempre, la tetera enfriándose en la encimera, la ropa doblada en pilas prolijas, la foto de Javier en la repisa. Pero por primera vez, la casa no se sentía segura solo por no haber cambiado. Se sentía frágil, como si una palabra equivocada pudiera deshacer todo lo que alguna vez significó. La carta llegó un lunes húmedo por la mañana, metida entre cupones del súper y un boletín de la parroquia. Casi la paso por alto. El sobre era sencillo, de los que venden en cualquier tiendita, pero la letra me detuvo en seco. Reconocí ese trazo disparejo, la J inclinada demasiado a la izquierda. Emiliano nunca fue de escribir bonito. La llevé a la mesa de la cocina y la puse junto a mi taza. Por un buen rato no la abrí. La tetera silbaba suave de fondo y esperé hasta que el vapor se desvaneció antes de tomar el abrecartas. La solapa se rasgó limpia, demasiado limpia, para lo que sentían mis manos. Adentro una sola hoja doblada y un cheque cuidadosamente metido debajo. La nota empezaba sin saludo, como si no supiera si la leería como su madre o como alguien a quien había lastimado. «Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que volví a trabajar. Hay una ferretería en el centro que necesitaba ayuda con entregas e inventario. No es gran cosa, pero es algo estable. Estoy aprendiendo a manejar lo que antes desperdicié. Vendí la camioneta y pagué una de las deudas más chicas. Lo demás tomará tiempo. Esto no es una disculpa que puedas cobrar, pero adjunté lo que pude por ahora, 500 pesos. Sé que es apenas un comienzo, pero quería mostrarte que entiendo que lo que te quité no fue solo dinero, fue confianza. No sé si alguna vez la recuperaré. Espero que estés bien. Cuídate, por favor. Emiliano». El cheque tenía fecha de 2 días antes de un banco local. Los números estaban escritos con cuidado, como si los hubiera revisado 2 veces. 500 pesos.
Lo puse en la mesa y alisé el papel trazando el doblez, donde su pluma había apretado demasiado. Leí la carta otra vez y una más. Cada línea pesaba más la segunda vez, no por la disculpa en sí, sino por lo que le costó escribirla. No había súplicas ni defensas, solo un reconocimiento callado, del tipo que viene de mirarte sin parpadear. Doblé la hoja por su costura y la guardé en el sobre. Mis ojos no se nublaron, pero algo dentro de mí se aflojó como un nudo que cede poco a poco bajo su propio peso. Miré por la ventana las gardenias aún verdes, pero preparándose para florecer. Este año crecían rápido. En la encimera había una pila de correos sin abrir. Deslicé el sobre debajo no para esconderlo, sino para guardarlo en un lugar seguro, hasta decidir qué hacer. No planeaba cobrar el cheque, al menos no aún. Se sentía como una señal, una banderita en el terreno de algo que podría crecer si se dejaba en paz. Esa tarde caminé al jardín. El aire olía a lluvia aunque el cielo estaba claro. Me arrodillé junto a las hierbas, arranqué unas malas hierbas y dejé que la tierra se deslizara por mis dedos. El ritmo me asentaba como siempre. Al volver adentro la luz había cambiado por la ventana de la cocina dorada y sesgada. La carta seguía en la mesa con las orillas ligeramente curvadas por el aire. La tomé y leí la primera línea otra vez. No espero que me perdones. Era lo más verdadero que había escrito. La guardé con cuidado en mi diario entre 2 páginas en blanco. Cerré la tapa y puse la mano encima. La casa estaba callada salvo por el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac leve del reloj. Respiré hondo y dejé que el silencio se quedara. Por ahora era suficiente. Para cuando llegué al departamento de Emiliano, las nubes se habían cerrado en un gris opaco y duro. El trayecto por la ciudad se sintió eterno, cada semáforo dándome demasiado tiempo para pensar. Había ensayado lo que quería decir, solo hechos sin acusaciones. Aún así, mis manos apretaban el volante con fuerza, los papeles del banco, guardados en el asiento del copiloto como testigos mudos. El edificio era nuevo, de esos diseñados para que la gente se sienta exitosa. El césped impecable, las paredes claras sin una mancha, el aire con un leve olor a pintura y cedro. La camioneta de Emiliano estaba estacionada cerca de la entrada, reluciendo como si nunca hubiera enfrentado un día de lucha. Cuando abrió la puerta, la sorpresa cruzó su rostro, pero rápido se suavizó, en algo como incomodidad. Mamá dijo mirando atrás: «Debiste haber llamado. Necesitaba verte», respondí. Mi voz salió calma, pero mi corazón latía más rápido que en años. «Hay algo de lo que tenemos que hablar». Se hizo a un lado lo justo para dejarme pasar. El departamento era brillante y de bordes filosos, paredes blancas, accesorios cromados arte, que no parecía significar mucho. Camila estaba en la barra de la cocina acomodando tulipanes en un florero. No levantó la vista al principio, luego ofreció una sonrisa, educada y tensa. Puse el sobre en la mesa de centro. «El banco me mandó una carta», dije. «Dice que mi casa se usó como garantía para tu negocio. Hay una firma con mi nombre». Los hombros de Emiliano se tensaron. «No es lo que piensas». «Entonces dime qué es». Miró a Camila antes de responder. «Papá quería que me encargara de todo algún día. El negocio, la casa. Dijo que necesitarías ayuda para mantener las cosas en orden. Solo...» Me adelanté. Estudié su rostro. Estaba firme, pero su voz tenía una grieta que solo una madre podía escuchar. «Tu padre quería que trabajaras duro», dije suave. «No que reescribieras sus promesas». Camila dejó el florero, su tono ligero pero firme. «Tal vez es hora de que reduzcas, Amalia. La casa es mucho para una sola persona. Emiliano podría darle mejor uso». Sus palabras cayeron limpias sin malicia, como si ofreciera una solución práctica. Sentí el aire cambiar en el cuarto. «Ya he reducido bastante», dije mirándola a los ojos. El silencio que siguió fue pesado. Emiliano se alejó, dio una vuelta y regresó. «Estás exagerando. Iba a decírtelo. Es solo negocio temporal. La falsificación no es temporal», respondí.
Saqué los papeles impresos del sobre y los puse en la mesa. Su propia firma estaba junto a la mía en los documentos. Tú también firmaste aquí. Su mandíbula se apretó. Lo estás sacando de proporción. El banco es seguro, nada está en riesgo. Excepto la verdad, dije bajito. Por un momento largo nadie habló. El zumbido del refrigerador llenó el espacio, un murmullo bajo contra la tensión. Vi algo titilar tras los ojos de Emiliano, mezcla de culpa y resentimiento, pero se desvaneció rápido. Se acercó a la puerta, mano en la manija. No puedo con esto ahora, dijo. Asentí una vez, sin confiar en mi voz. Abrió la puerta lo justo para que pasara. El pasillo olía leve a limón y lluvia. Me giré hacia él esperando un rastro del muchacho que traía flores silvestres, pero solo había distancia. La puerta se cerró con un clic suave que sonó más fuerte de lo que debía. Me quedé ahí un momento escuchando el eco desvanecerse. Luego caminé por el pasillo, el sobre apretado contra mi pecho. La carretera saliendo del vecindario de Emiliano serpenteaba por las lomas de la ciudad, las farolas volviéndose escasas hasta que solo quedaban los contornos de los árboles y el destello ocasional de los ojos de un venado en la penumbra. Mantuve ambas manos firmes en el volante, aunque querían temblar. Los papeles estaban en el asiento del copiloto, la carpeta atrapando el brillo tenue del tablero. Todavía sentía el sonido de la puerta cerrándose tras de mí, ese clic hueco y final que parecía sentarse en lo hondo de mi pecho. La lluvia empezó a caer a medio camino, ligera al principio, luego más fuerte, dejando líneas plateadas en el parabrisas. Los limpiadores se movían en un ritmo lento, demasiado suave, para seguirle el paso. Me incliné hacia adelante viendo la curva de la carretera brillar adelante. El aire olía a pino mojado y pavimento filoso y familiar. Ya no estaba enojada. No como esperaba estarlo. Lo que me llenaba ahora era más callado, más pesado, una especie de entendimiento, atónito, de que crié a alguien que pudo cruzar esa línea y aún creer que tenía razón. El duelo en ese pensamiento calaba más hondo que cualquier traición. La luz de la gasolina se encendió al llegar a Liriu, a la orilla de la ciudad. Me detuve en una gasolinera pequeña, aún abierta, bajo el brillo crudo de los focos fluorescentes. Un joven despachador salió de la caseta con capucha puesta sosteniendo un paraguas. No debía tener más de 20 años. «Buenas noches, señora. ¿Le lleno el tanque?» Asentí dándole la tarjeta sin pensar. La lluvia se suavizó bajo el borde del paraguas. Se movía con una calma fácil, tarareando bajito mientras trabajaba. Cuando terminó, tocó leve la ventana. «Va a salir de la ciudad. Los caminos a las lomas se ponen resbalosos con este clima. Solo voy a casa», dije. Ya manejé demasiado. Sonrió de esas sonrisas que vienen de buenos modales, no de hábito. «Vaya con cuidado entonces». No fue nada en verdad, un momento pequeño entre extraños, pero sentí que algo en mí se aflojaba. La bondad, la de todos los días, aún existía en algún lado. Eso bastaba para no desmoronarme. Cuando volví a la carretera, la lluvia se diluyó. Las luces de la ciudad se desvanecieron atrás, reemplazadas por la quietud de las lomas. Prendí la radio bajito, no por el sonido, sino por compañía. Una estación de boleros llenó el coche, la voz del cantante, rota, pero fuerte. No escuché las palabras, solo las dejé flotar. Para cuando llegué a la primera curva hacia casa, supe que el enojo no me ayudaría. Ardería rápido y dejaría cenizas. Lo que necesitaba era estructura, algo deliberado, algo que no se deshiciera con otra mentira. Pensé en el dicho viejo de Javier: mide 2 veces, corta una. Ya no se trataba de carpintería, era sobre lo que venía después. Al subir la última pendiente hacia mi casa, la lluvia paró por completo. La luz del porche brillaba tenue entre los árboles, una marca firme en la oscuridad. Me estacioné, tomé la carpeta y salí al aire callado. Mi ropa se pegaba húmeda, sí, a la piel, pero mi pulso se había asentado. Adentro puse los papeles en la mesa y los alisé con ambas manos.
Luego tomé el celular, revisé los contactos y pausé en un nombre que no había marcado en años. Mañana lo haría. Esa noche dejé que el silencio se quedara. A la mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina con una lista de nombres y números, escrita con mi letra cuidadosa. El que seguía marcando era el de Valeria Romo, una abogada que Socorro de la parroquia mencionó hace meses, cuando un vecino fue víctima de un traspaso de propiedad falso. Nunca pensé que necesitaría a alguien así. Ahora el nombre parecía una puerta. A las 10 llamé a su oficina. La recepcionista tenía una voz amable sin prisa. La licenciada Romo tiene un espacio a las 2:30, si puede venir al centro. Ahí estaré, dije y colgué antes de arrepentirme. El trayecto al centro fue brillante y fresco, las lomas nítidas contra el cielo de media mañana. Llevaba la carpeta en el asiento a mi lado, la misma que anoche se sentía como carga. Ahora era prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. La oficina de Valeria estaba en el segundo piso de un edificio restaurado de ladrillo, cerca de la Plaza de la Constitución. El vestíbulo olía leve a aceite de limón y papel. Valeria me recibió en la puerta delgada de unos 45, con el pelo recogido pulcramente y una expresión que lograba ser directa y paciente. Me dio la mano y me llevó a una sala pequeña llena de libros y certificados enmarcados. Leí su mensaje, dijo una vez, sentadas. Cuénteme qué pasó con sus propias palabras. Le conté todo desde la carta que llegó el lunes hasta la firma, en la pantalla del banco. No interrumpió, solo hacía notas pequeñas con una pluma fuente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé se recargó ligeramente, ojos pensativos. Este tipo de situaciones pasa más de lo que la gente cree, dijo. Sobre todo cuando las familias mezclan finanzas sin límites claros. Lo que hizo su hijo califica como abuso financiero bajo la ley mexicana, especialmente porque usted tiene más de 65 años. Sentí la garganta apretarse con la palabra abuso. La dijo sin juicio, pero cargaba su propio peso. Esto haremos, continuó. Primero presentamos una declaración de falsificación al banco para disputar oficialmente la firma. Eso inicia la investigación y evita cualquier acción de ejecución. Segundo, solicitaremos una acción de aclaración de título en el juzgado civil. Es una petición para limpiar el registro de propiedad de cualquier reclamo fraudulento. Tercero, autorizará un congelamiento temporal de cualquier cuenta conjunta o de negocio ligada a su nombre. Eso asegura que nada más se mueva sin su consentimiento. Deslizó los formularios impresos hacia mí, el lenguaje legal denso y deliberado. Prepararé los documentos hoy. Una vez firmados estará protegida legalmente mientras resolvemos el resto. Tomé la pluma que ofreció. Mi mano no tembló. La tinta se sentía pesada y permanente contra el papel. Durante mucho tiempo pensé en las firmas como actos de confianza, prueba de que alguien creía en lo que escribías. Ahora entendía que también eran actos de definición propia. Firmé cada documento despacio, con cuidado, mi nombre completo escrito con la misma letra que Javier solía burlarse, diciendo que era demasiado cuidadosa para desvanecerse. Cuando levanté la vista, Valeria sonrió leve. No está tomando venganza, dijo. Está restaurando. Hay diferencia. Asentí. Restaurar suena a algo que puede durar. Así es, dijo. Y empieza ahora. Antes de irme me dio su tarjeta y una carpeta pequeña con copias de los documentos firmados. Espere una llamada de la división de fraudes del banco en unos días, dijo. Confirmarán su reclamo e iniciarán la revisión. Si su hijo la contacta, remítalo a mí. Ya no necesita discutir. Afuera la luz de la tarde se estiraba larga por la calle. Me paré en la banqueta, carpeta apretada contra el pecho, el zumbido leve de la ciudad a mi alrededor. Por primera vez en meses, el ruido no se sentía abrumador. Sonaba y a movimiento hacia adelante, firme ganado. 2 días después de reunirme con Valeria, la llamada del banco llegó justo después del desayuno. La voz del representante era calma, distante, del tipo que usan para noticias difíciles,
dichas con suavidad. Confirmó lo que ya sabía: la investigación sobre el préstamo falso ahora era oficial, y todas las cuentas en disputa quedarían congeladas hasta que terminara la revisión. Hizo una pausa, tal vez esperando que mostrara emoción, pero solo dije: «Gracias», y anoté la fecha con cuidado en una libreta junto al teléfono. Cuando la línea se cortó, me quedé ahí un momento escuchando el zumbido leve del refrigerador, el sonido de algo normal en una semana que no lo era. Esa tarde fui a la sucursal y me reuní con una cajera senior llamada Patricia. Llevaba lentes de lectura bajos en la nariz y hablaba con la eficiencia callada de alguien que ha visto todo tipo de historias pasar por su escritorio. Me dio una pila de formularios para autorizar el congelamiento de 2 cuentas conjuntas ligadas al negocio de Emiliano. «Esto detendrá cualquier retiro hasta que concluya la investigación», dijo. «No se pueden cargar nuevos movimientos bajo su nombre. Recibirá una confirmación escrita en 72 horas». Su pluma hizo un clic suave mientras firmaba. La acción era simple tinta en papel, pero cargaba el peso de una decisión que llevaba tiempo atrasada. Al salir, la luz del sol era fina y brillante. Por primera vez en meses, sentí que algo se levantaba. No exactamente alegría, sino espacio. El tipo de espacio que llega cuando el ruido por fin para. Esa noche empezaron los mensajes. Primero fue la voz de Emiliano, controlada, casi educada. «Mamá, tenemos que hablar. Hay un malentendido». El siguiente llegó minutos después, más filoso. «¿Congelaste las cuentas? ¿Tienes idea de lo que hiciste?». Luego otro. Y otro. Para el anochecer había casi 20. Cada uno más fuerte, más desesperado. Cerca de las 9 el número de Camila apareció en la pantalla. Lo dejé ir al buzón. Su tono era más frío. «Esto no es solo sobre ti, Amalia. Estás saboteando a tu propio hijo. Lo vas a lamentar». El clic que siguió fue más fuerte que sus palabras. Me senté en la mesa de la cocina con el celular boca abajo, la carpeta de Valeria aún a mi lado. La pila de papeles firmados se sentía sólida como un muro que construí con mis propias manos. Los mensajes seguían llegando vibrando contra la madera en ráfagas irregulares, pero no los tomé. En cambio, preparé té estabilizando la taza mientras el vapor subía. Cuando el celular por fin cayó, abrí la puerta trasera y salí al porche. El aire nocturno estaba fresco con un leve olor a madreselva del patio. El cielo sobre la ciudad estaba lo bastante claro para ver las primeras estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, me permití exhalar sin temor a lo que vendría después. El celular vibró una vez más. Otro mensaje de voz. Otra disculpa envuelta en acusación. Lo tomé en la palma. Presioné los botones despacio uno por uno. Bloquear número. Confirmar. Luego hice lo mismo con el de Camila. La pantalla se oscureció, el silencio, haciéndose más profundo. Lo susurré suave a la noche, más para mí que para nadie más. Los límites no son traición. Adentro el reloj en la repisa tic-tacaba parejo. Junté la taza de té y la enjuagué dejando el fregadero vacío, las encimeras limpias. Apagué las luces una por una, hasta que solo quedó la lámpara del porche, su brillo constante por la ventana. Había pasado mucho tiempo desde que sentí este tipo de silencio, el que no pide explicaciones ni disculpas. Esa noche se sentía ganado. La primera llamada llegó justo después de medianoche. Estaba medio dormida cuando la luz del celular cruzó el cuarto pintando líneas blancas finas en el techo. No me moví. La vibración paró. Luego empezó otra vez más larga. Para la quinta llamada el silencio entre los timbres se había vuelto tan pesado que despertaba toda la casa. Tomé el celular no para contestar, sino para mirar la pantalla. Mensaje tras mensaje se apilaban. «Mamá, por favor, contesta. ¿Cómo pudiste hacer esto? Lo vas a lamentar, te lo juro». Las palabras desfilaban en sucesión frenética, cada una más errática que la anterior. Era el mismo número que solía mandar recordatorios de cumpleaños, planes de cenas, bromas rápidas sobre el clima. Volteé el celular boca abajo.
El sonido se amortiguó contra el buró, pero la luz aún se colaba por debajo parpadeando tenue en la oscuridad. Me senté, pasé las piernas al borde de la cama y escuché. Afuera la lluvia había vuelto lenta y constante, golpeando las ventanas en un ritmo que me asentaba. Me envolví en una bata y fui a la cocina. La tetera silbó al encenderse mientras vertía agua sobre una bolsita de té, viendo el vapor enroscarse hacia arriba. El celular seguía vibrando en el otro cuarto, cada ráfaga de sonido, un recordatorio de lo que había elegido. No estaba segura si Emiliano quería perdón o control. Tal vez ambos. Cuando la lluvia se suavizó, abrí la puerta trasera y me paré bajo la luz del porche. El aire olía a tierra húmeda y pino. El celular dejó de vibrar. El silencio que siguió era espeso, pero no vacío. Tomé el té sosteniéndolo cerca del pecho y dejé que la noche volviera a su propio ritmo. Por la mañana la tormenta se había ido. El cielo estaba claro, engañosamente calmado. En la parroquia los murmullos empezaron antes del servicio. Unas miradas se detuvieron más de lo debido. Escuché a una mujer susurrar cerca del vestíbulo. Cortó las cuentas de su propio hijo. ¿Te imaginas? Otra voz respondió. Eso no es de madre. Me senté en la segunda banca, manos cruzadas en el regazo, ojos fijos en el altar. El sermón era sobre la gracia, pero solo capté fragmentos. Cada palabra sobre misericordia sonaba como si estuviera dirigida a mí. Cuando terminó el servicio, Socorro tocó mi hombro suave. No les hagas caso, dijo. Hablan cuando tienen miedo de su propio reflejo. Sonreí leve, le agradecí y salí a la mañana brillante. El aire estaba demasiado cálido para finales de primavera y sentí su peso apretándome las sienes. Para cuando llegué al estacionamiento, la cabeza empezaba a latirme. En casa el mareo empeoró. Mi corazón latía disparejo, el sonido fuerte en mis oídos. Me senté despacio, una mano aferrando la encimera, hasta que la sensación pasó. Como no se iba, manejé a la clínica pequeña cerca del mercado. La sala de espera olía a desinfectante y limón. La enfermera tomó mis signos vitales y frunció el ceño. Su presión está alta, señora Vargas. Ha estado bajo estrés últimamente. Casi me reí. Algo por el estilo. Me dio un vasito de agua y me pidió que me sentara un rato. El papel de la camilla crujió bajo mi peso, mientras respiraba por la opresión en el pecho. Cuando entró la doctora, habló con suavidad, sugiriendo medicamento, descanso y menos pensamientos pesados. Asentí, aunque sabía que mis pensamientos eran lo que me mantenía en pie. Al salir, la luz de la tarde se había atenuado. La lluvia volvía suave pero constante, del tipo que cala antes de que lo notes. Manejé a casa despacio, las instrucciones de la clínica dobladas en mi bolsa. El celular estaba callado en el asiento del copiloto. Por primera vez se quedó así todo el camino. Valeria sugirió un lugar neutral para la reunión. Un sitio público, dijo, donde nadie alce la voz. Escogió un café pequeño cerca del juzgado, tranquilo, pero lo bastante abierto para que nadie lo confundiera con confrontación. Llegué primero. El olor a café y canela flotaba en el aire, y el sonido suave de boleros en los altavoces suavizaba todo lo que podría sentirse duro. Tomé asiento junto a la ventana. Los documentos estaban en una carpeta prolija junto a mi taza, cada página marcada con pestañas amarillas, donde Valeria me dijo que resaltara detalles, la firma falsa, la fecha, la dirección IP, en el formulario de autorización. Cada prueba descansaba entre nosotros como testigos callados. Emiliano llegó 5 minutos tarde, el pelo aún húmedo por la lluvia, la expresión reservada. Camila lo siguió sus tacones sonando leve en el piso de cerámica. Lucían como si hubieran ensayado esto, la misma calma practicada que yo usaba de maestra cuando un padre venía a discutir una calificación. Valeria los saludó cortés, tono firme, pero profesional. Gracias por venir. Esto no es una audiencia legal. Es una plática para aclarar. La señora Vargas está aquí para exponer los hechos de su reclamo. Asentí. Gracias por aceptar reunirnos. Emiliano se movió en su silla. Solo quiero arreglar esto, mamá.
Se salió de control. Abrí la carpeta y deslicé unos papeles por la mesa. Estos son los formularios de préstamo presentados hace 6 meses. La firma bajo mi nombre no es mía. Miró hacia abajo pero no los tocó. Camila se inclinó. No puedes probar que alguien más firmó. Valeria no titubeó. De hecho, sí podemos. Los metadatos del registro electrónico incluyen una dirección IP que rastrea directamente a su unidad de condominio. Giró la laptop hacia ellos mostrando la línea de datos resaltada en azul. Se envió a las 7:48 de la noche desde su red doméstica registrada. La mandíbula de Emiliano se tensó. No quería que llegara tan lejos, dijo bajito. Intentaba adelantarme a los pagos. Pensé que podía arreglarlo antes de que notaras. Mantuve los ojos en él. La intención no borra el impacto. Abrió la boca, luego la cerró. La mano de Camila cayó en su brazo, un gesto que debía parecer reconfortante, pero salió como control. Está exagerando, dijo Camila. Es familia. Esto se puede arreglar sin abogados. La voz de Valeria siguió pareja. Podría ya haberse arreglado si se hubiera tratado antes de cometer una falsificación. El sonido de la máquina de expreso siseó filoso tras el mostrador. La plática pareció detenerse ahí un momento. El aire entre nosotros se espesó con la certeza de que la verdad ya había sido nombrada. No había forma de guardarla de nuevo en secreto. Emiliano lucía más viejo de lo que recordaba, la cara tensa, un leve temblor en la mano, traicionando lo que el orgullo intentaba esconder. No quería lastimarte, dijo al fin. Cerré la carpeta y junté los papeles en una pila limpia. Pero lo hiciste, dije. Y ahora vivimos con lo que es real. Camila empezó a atachablar otra vez, pero ya me estaba levantando. El banco se encargará del resto, les dije. No necesito otra disculpa. Necesito distancia. Valeria se levantó conmigo ofreciendo un asentimiento callado. Emiliano alcanzó los papeles pero puse mi mano encima primero. Estos se quedan conmigo. No discutió. Por primera vez desde el mensaje que empezó todo no hubo gritos ni explicaciones. Solo silencio estirado. Pero honesto. Dejé unos pesos por el té intacto. Asentí hacia Valeria y salí a la llovizna suave que esperaba afuera. El aire fresco contra mi rostro. Lo respiré despacio, cada paso más ligero que el anterior. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí, más callado de lo que esperaba. Las noticias llegaron en pedazos como suele pasar con las malas noticias, medio dichas, medio susurradas, llevadas por los rincones callados de la ciudad. Socorro me lo dijo primero. Lo oyó en el mercado. La empresa de Emiliano está en problemas, dijo suave. Algo de proveedores sin pagar. Asentí, pero no dije nada. Para entonces ya había visto las señales. La semana siguiente, la historia salió en el periódico local. Era breve, unos párrafos metidos entre un artículo sobre una kermés y un anuncio de una nueva aseguradora. Restauraciones Vargas estaba bajo investigación por incumplimiento de contrato. 2 constructoras pequeñas presentaron demandas, una por materiales no pagados, otra por trabajos hechos sin reembolso. Había una línea al final que mencionaba la palabra liquidación. La leí 2 veces, luego doblé el periódico y lo guardé en el cajón junto al teléfono. Camila se fue poco después. Sin anuncio, sin pleito, solo ausencia. Los vecinos cerca del departamento de Emiliano dijeron que la vieron empacando cajas una noche cargando su coche en silencio, el pelo recogido y la cara ilegible. Alguien dijo que se mudó a Monterrey por un trabajo nuevo. No pedí detalles. Emiliano llamó una vez más después de eso, un mensaje corto dejado al amanecer. «Sé que lo has oído», dijo. Su voz era plana sin el encanto que solía usar para cubrir sus excusas. «No te culpo por nada. Solo quería decir, ahora lo entiendo». Luego la línea se cortó. Por días mantuve el celular en la encimera medio esperando que sonara otra vez. No lo hizo. La casa estaba en paz, pero no era victoria. No había satisfacción en ver las consecuencias desenvolverse, solo
un dolor constante y sordo. Bajó la calma. Pensé en Javier a menudo esas semanas preguntándome qué habría dicho. Él creía que la gente aprendía con trabajo duro, que la vida se corregía con esfuerzo. No estaba segura de que esa regla aún aplicara. En la parroquia, el tono hacia mí cambió. Las mismas mujeres que susurraban sobre mi frialdad, ahora me saludaban con manos suaves y voces bajas. Una de ellas, llamada Esperanza, se acercó tras el servicio con lágrimas en los ojos. «Te juzgué», dijo. «Pensé que eras cruel. No sabía». Apreté su mano. Ninguno sabemos hasta que tenemos que saber. Empezaron a traer cosas pequeñas a mi porche, frascos de mermelada, pan, recién horneado. Esas ofrendas que la gente da cuando quiere decir que lo siente, sin pronunciar la palabra. Las acepté todas no por orgullo, sino porque la bondad, aunque tarde, sigue siendo bondad. El jardín empezó a florecer otra vez. Las gardenias tardaron en abrir este año sus pétalos azul pálido en las orillas. Pasé mis mañanas podando, cortando, dejando que mis manos trabajaran mientras mi mente se quedaba quieta. Una tarde, cuando el cielo se volvía crepuscular, preparé una bolsa de mandado pan-leche, un frasco de sopa. Manejé al departamento de Emiliano. El estacionamiento estaba medio vacío. Su camioneta estaba en el mismo lugar de antes, el brillo ya ido. Las persianas cerradas. Puse la bolsa en su porche junto a la puerta y me quedé un momento escuchando el zumbido callado de la calle. No toqué. No había nada más que decir que no reabriera algo que ambos intentábamos cerrar. Esperé lo suficiente para sentir el aire cambiar, una respiración, dos, y luego regresé al coche. Al llegar a casa, la luz del porche ya estaba encendida. Me senté un rato antes de entrar el sonido de los grillos entrando por la ventana abierta. El dolor en mi pecho no había disminuido, pero cambió de forma. Ya no se sentía como una pérdida esperando remendarse. Se sentía como algo que al fin aprendí a llevar a mi lado. La primera mañana que salí al jardín, el aire aún tenía el fresco de principios de primavera. La tierra había estado sin tocar demasiado tiempo, endurecida por meses de lluvia y descuido. Me arrodillé junto al arbusto viejo de gardenias, el que Javier plantó nuestro segundo año en la casa, y aparté las hojas secas. Bajo los tallos quebradizos, pequeños brotes verdes empezaban a empujar. Parecían frágiles, pero su color era seguro decidido. Pasé los días siguientes limpiando el espacio. El ritmo del trabajo me asentaba el raspar de la pala, el chasquido de ramas viejas, el golpe suave de las malas hierbas al caer en la pila. Para fin de semana había removido la tierra lo suficiente para oler de nuevo su dulzura húmeda. Mis manos dolían, pero el dolor era limpio. Socorro pasó una tarde con un vaso de café desechable y se recargó en la reja mirando. «Deberías unirte al club de jardinería», dijo. «Nos reunimos los sábados en el terreno comunal. A varios nos vendría bien alguien que sepa lo que hace. No sé yo», dije sonriendo leve, «pero no me caería mal la compañía». Ese sábado manejé al terreno detrás de la biblioteca, donde un mosaico de parcelitas llenaba el espacio. Ya había una docena de personas, la mayoría jubilados, algunos voluntarios jóvenes, todos moviéndose con la calma sin prisas de quienes han aprendido que el tiempo ya no es su enemigo. Me recibieron como si me esperaran. Estaba Irma, que fue enfermera por 40 años y cultivaba lavanda para recordar la calma. Anselmo, viudo, que plantaba jitomates tan grandes que salieron en el periódico local. Y Ruth, que decía preferir hierbas porque saben regresar después de cortarlas. Esa frase me gustó tanto que la anoté después en mi libreta. Trabajamos codo a codo esa mañana intercambiando semillas e historias. La mayoría tenía sus propias versiones de distancia, hijos que no visitaban matrimonios, que terminaron callados hermanos, que vivían a 3 colonias, pero bien podrían estar en otro continente. Nadie lo decía como tragedia. Era solo parte del paisaje,
algo que aprendes a cultivar alrededor. Cuando Anselmo me contó que su hija no le hablaba desde que se volvió a casar, sonrió triste y dijo: «Regresará cuando recuerde que solíamos reír». No ofrecí consejos, solo asentí. La tierra entre nosotros hacía las palabras innecesarias. Para el mediodía mis manos estaban rayadas de tierra y el sol había suavizado el filo del día. Alguien pasó limonada en frascos viejos. Las risas subían y flotaban por el jardín, mezclándose con el zumbido de las abejas y el susurro de los primeros brotes. Se sentía ligero de un modo que no había sentido en mucho tiempo. En casa llevé esa calidez callada conmigo. El patio lucía diferente ahora, menos como recordatorio y más como un comienzo. Planté nuevas filas de gardenias a lo largo de la reja trasera, sus raíces enroscándose hondo en la tierra suelta. Entre ellas metí hierbas pequeñas, romero, tomillo, toronjil. Cuando la brisa pasaba traía un olor que recordaba cocinas tranquilas y tardes largas con Javier. Al regar la última fila el cielo empezó a volverse crepuscular. La luz del porche se encendió automática, echando un círculo suave por el jardín. Me quedé ahí manguera en mano, viendo las gotas juntarse en cada hoja nueva. El sonido del vecindario flotaba leve. Niños gritando en el patio de al lado, un perro ladrando calle arriba, el zumbido de una podadora terminando el día. Era ordinario. Y por una vez, lo ordinario se sentía como una gracia. Apagué el agua, enrollé la manguera y me quité la tierra de las palmas. Las gardenias florecerían de nuevo, en unos meses más llenas y fuertes, sus colores profundizados por lo que la tierra había soportado. Dejé la luz del porche prendida al entrar su brillo, derramándose suave sobre el jardín, que al fin vivía otra vez. La carta llegó un martes por la mañana metida entre las cuentas de siempre y volantes de promociones. Al principio casi la paso por alto. El sobre era común de los que compras en cualquier supermercado, pero la letra me detuvo en seco. Conocía ese trazo desigual, la J inclinada demasiado a la izquierda. Emiliano nunca fue de escribir bonito. La llevé adentro y la puse en la mesa de la cocina junto a mi taza. Por un buen rato no la abrí. La tetera silbaba suave de fondo y esperé hasta que el vapor se desvaneció antes de tomar el abrecartas. La solapa se rasgó limpia, demasiado limpia, para lo que sentían mis manos. Adentro había una sola hoja doblada y un cheque cuidadosamente metido debajo. La nota empezaba sin saludo, como si no supiera si la leería como su madre o como alguien a quien había lastimado. «Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que volví a trabajar. Hay una ferretería en el centro que necesitaba ayuda con entregas e inventario. No es gran cosa, pero es algo estable. Estoy aprendiendo a manejar lo que antes desperdicié. Vendí la camioneta y pagué una de las deudas más chicas. Lo demás tomará tiempo. Esto no es una disculpa que puedas cobrar, pero adjunté lo que pude por ahora, 500 pesos. Sé que es apenas un comienzo, pero quería mostrarte que entiendo que lo que te quité no fue solo dinero. Fue confianza. No sé si alguna vez la recuperaré. Espero que estés bien. Cuídate, por favor. Emiliano». El cheque tenía fecha de 2 días antes de un banco local. Los números estaban escritos con cuidado, como si los hubiera revisado 2 veces. 500 pesos. Lo puse en la mesa y alisé el papel trazando el doblez, donde su pluma había apretado demasiado. Leí la carta otra vez y una más. Cada línea pesaba más la segunda vez, no por la disculpa en sí, sino por lo que le costó escribirla. No había súplicas ni defensas, solo un reconocimiento callado, del tipo que viene de mirarte sin parpadear. Doblé la hoja por su costura y la guardé en el sobre. Mis ojos no se nublaron, pero algo dentro de mí se aflojó como un nudo que cede, poco a poco, bajo su propio peso. Miré por la ventana a las gardenias aún verdes, pero preparándose para florecer. Este año crecían rápido. En la encimera había una pila de correos sin abrir.
Deslicé el sobre debajo, no para esconderlo, sino para guardarlo en un lugar seguro hasta decidir qué hacer. No planeaba cobrar el cheque, al menos no aún. Se sentía como una señal, una banderita en el terreno, de algo que podría crecer, si se dejaba en paz. Esa tarde caminé al jardín. El aire olía a lluvia, aunque el cielo estaba claro. Me arrodillé junto a las hierbas, arranqué unas malas hierbas y dejé que la tierra se deslizara por mis dedos. El ritmo me asentaba como siempre. Al volver adentro, la luz había cambiado por la ventana de la cocina dorada y sesgada. La carta seguía en la mesa con las orillas ligeramente curvadas por el aire. La tomé y leí la primera línea otra vez. No espero que me perdones. Era lo más verdadero que había escrito. La guardé con cuidado en mi diario, entre 2 páginas en blanco. Cerré la tapa y puse la mano encima. La casa estaba callada salvo por el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac leve del reloj. Respiré hondo y dejé que el silencio se quedara. Por ahora era suficiente. Había pasado un año entero desde la carta. Las estaciones giraron calladas una tras otra sin pedir permiso. Las gardenias estaban llenas otra vez sus pétalos ricos de color. Había aprendido a vivir con una paz que no dependía de disculpas del tipo que crece despacio en las grietas que deja la decepción. Esa tarde la luz se colaba por los árboles como cuando Javier llegaba del taller. Estaba podando el romero junto a los escalones cuando oí una portezuela de coche cerrarse al final de la entrada. Por un momento no me moví. Luego lo vi. Emiliano estaba junto al buzón, manos en los bolsillos, una incertidumbre familiar en cómo cambiaba el peso de un pie a otro. Lucía más delgado, mayor, pero firme de un modo que no había visto antes. Esperó a que asintiera antes de subir por el camino. «Hola, mamá», dijo bajito. «Hola, Emiliano». El aire entre nosotros se sentía frágil como una página que podría rasgarse si la volteas rápido. Aún así señalé el porche. «El té está casi listo». Sonrió leve. «Todavía conoces mi debilidad». Adentro serví 2 tazas el mismo juego de porcelana que usaba desde que él era niño. Me siguió al porche sentándose en la silla frente a la mía. El silencio que siguió no era pesado. Era simplemente real. «¿Cómo está el trabajo?», pregunté. «Estable», dijo. «Sigo en la ferretería. Me dieron un aumento el mes pasado. No es gran cosa, pero alcanza para seguirle». Asentí. «Eso es bueno». Tomó su té, los ojos vagando hacia el jardín. «¿Lo reconstruiste?» «Poquito a poco», dije. «Algunas cosas necesitan cuidado antes de volver a florecer». Miró su taza el pulgar trazando el borde. «Pensé en llamar», dijo. 100 veces seguro. Pero no sabía si querías saber de mí. «Quería honestidad», dije. «Y tiempo». «Me diste ambas». Asintió un entendimiento callado pasando entre nosotros. Por un momento largo solo nos sentamos ahí, el sonido del viento moviendo las gardenias llenando el espacio donde las palabras solían herir. Cuando habló de nuevo su voz se había suavizado. «Vendí el departamento», dijo. «Pagué lo que pude a los proveedores. El resto tomará tiempo, pero lo terminaré». Le creí. No porque lo dijo con convicción, sino porque lo dijo sin defensas. «Sé que no puedo deshacer lo que hice», continuó. «Pero trato de vivir de un modo que no sume más daño. Eso basta», dije simple. Me miró entonces los ojos encontrando los míos por primera vez. En meses. No había súplicas ni distancia. Solo la calma firme de alguien que había aprendido lo que significa construir desde cero. Después de un rato me levanté y caminé hacia la puerta. «Quiero mostrarte algo». Me siguió mientras alcanzaba la tela que cubría la placa de latón junto al marco. Al quitarla las letras atraparon la luz de la tarde. «Bienvenidos por respeto». Las leyó despacio los labios formando las palabras. Luego sonrió de esa sonrisa pequeña y sin guardia que no veía desde que era joven. «Es perfecto», dijo. «Se sintió correcto», respondí. «La paz no es rendirse, Emiliano. Es cuidado», asintió entendiendo más en el silencio que nunca en la discusión. El sol estaba bajo ahora pintando el porche de un ámbar suave.
Encendí la luz del porche y la placa de latón brilló cálida entre nosotros. Se recargó en su silla dejando que el silencio se asentara como una manta compartida. Terminamos el té mientras el cielo se volvía crepuscular. Ninguno habló de nuevo, pero no hacía falta. La luz del porche alcanzaba el borde del jardín derramándose suave sobre las gardenias que sobrevivieron cada tormenta y aún lograron florecer. Cuando se levantó para irse, pausó en los escalones su voz suave. «Gracias por el té, mamá. Cuando quieras», dije. La luz del porche se quedó encendida mucho después de que su coche desapareció, por la loma brillando firme y calma contra el aire de la noche. La luz de la mañana caía suave por la ventana de la cocina blanda y perdonadora. Tocaba las hojas de las macetitas alineadas en el alféizar, volviendo sus bordes traslúcidos. Me serví una taza de té y vi el vapor enroscarse hacia la luz. Afuera el jardín brillaba con rocío, las gardenias inclinándose bajo su peso. El día tenía esa quietud que se siente ganada. Hacía meses que quería escribir esta carta. Tal vez más. Las palabras vivían dentro de mí acomodándose despacio hasta que estuvieron listas para plasmarse. Limpié un espacio en la mesa, aparté el periódico doblado y alcancé el papel de carta que guardaba en el cajón de arriba. La pluma se sentía suave en mi mano. Dudé antes de que empezar, como se duda antes de hablar con alguien que ya no puede responder. Querido Javier Han, pasado 11 años esta primavera. La casa sigue en pie, aunque ha cambiado un poco. Reconstruí el jardín que amabas. El romero volvió fuerte y las gardenias al fin florecieron tras la helada. Creo que estarías orgulloso. La mantuve a salvo, Javier. Cada tabla, cada respiro. Hubo veces que no creí poder. El silencio después de que te fuiste se sentía como una segunda casa, una que tuve que habitar y aprender a amueblar con cosas nuevas. Tropecé más de una vez. Dejé que el amor se volviera obligación y confundí dar con mantener la paz. Pero encontré mi paso otra vez, lento como fue. La casa recuerda quién la levantó. Me aseguré de eso. Pausé dejando la pluma descansar. El aire olía leve a tierra por la ventana abierta. Afuera un pájaro llamó una vez y luego calló. Emiliano vino el mes pasado, continué. Está trabajando de nuevo. Un empleo estable, vida callada. Ha cambiado, Javier. No como soñábamos para él, pero de un modo que se siente honesto. Creo que está aprendiendo a construir desde cero como nosotros. Le tomó perder lo que importaba para entender lo que significa mantener algo. Lo perdoné a mi manera. No con palabras, sino con el espacio que dejé para que regresara. El perdón, he aprendido, no es fingir que el daño no pasó. Es elegir que no sea lo único que pasó. Paré para tomar un sorbo de té. Se había enfriado, pero no me importó. El sabor era callado, terroso. La casa está más ligera ahora. El aire se mueve por ella como cuando abrías todas las ventanas y decías: «Déjala respirar, Amalia». Creo que eso estoy haciendo ahora, respirando, dejando que todo se asiente donde pertenece. La paz no es rendirse, es cuidado. Ahora lo sé. Firmé mi nombre, dejé la pluma y leí la carta una vez más. Las palabras eran simples, pero se sentían como un cierre. No un final, solo la última pieza necesaria de algo que tomó años tomar forma. Afuera la mañana se había calentado. Caminé al jardín, carta en mano. El pasto estaba húmedo contra mis pantuflas. Las gardenias estaban altas, sus flores llenas y pesadas de color. Me arrodillé junto a la más grande, la que Javier plantó, cuando Emiliano cumplió 5, y aparté el mulch. Con manos cuidadosas presioné la carta doblada en la tierra justo, lo bastante hondo, para descansar bajo las raíces. «Guárdala por mí», susurré. La brisa movió suave las hojas trayendo el tintineo leve de las campanas del porche. Me quedé un rato viendo los pétalos moverse con el viento. La placa junto a la puerta atrapó el sol. «Bienvenidos por respeto». Su superficie de latón brillando suave. Al volver adentro dejé la puerta abierta un momento más de lo usual, dejando que el aire fluyera por los cuartos.
La casa se sentía viva otra vez, como siempre cuando él estaba cerca. Puse mi taza en el fregadero, limpié la encimera y eché un último vistazo al jardín. La luz tocaba todo parejo, las plantas, las paredes, la silla vacía junto a la ventana. El día apenas empezaba y por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente mío.